Es necesario, en primer lugar, hacer un ejercicio mental de retrotraernos al año 2009, ya un tanto lejano, pero el ejercicio puede merecer la pena. En ese año, el déficit de las administraciones públicas españolas tuvo dos dígitos, fue del 11,2%, fue de más de 100.000 millones de euros. Y lo que sucedió en ese año, ya un tanto lejano, en realidad tiene mucho que ver con lo que sucede esta misma semana en la economía española. Ese año fue el primero de enorme déficit público, de crecimiento de la deuda pública, de elevación de la prima de riesgo, porque junto a los componentes automáticos del déficit público, los inevitables como consecuencia de la crisis, un mayor gasto en prestaciones de desempleo, se tomaron una serie de decisiones discrecionales por el Gobierno del momento de aumentar más el gasto público. En el año 2009 se puso en marcha el famoso Plan E y de rebajas fiscales. Y lo que refleja la cuenta del Estado es que la suma de esos efectos automáticos de la crisis más los efectos discrecionales disparó el déficit público a esas cifras gigantescas y terminó muy rápidamente con el margen de actuación fiscal que teníamos. Teníamos una deuda pública pequeña que rápidamente se fue convirtiendo en una deuda considerable. ¿Era esto inevitable? No. En ese mismo año 2009, en la eurozona, el déficit público era del 6,4%. Es decir, que países como el nuestro, en crisis, tenían la mitad de déficit público que el nuestro. Solo había otros 3 países en la zona del euro con un déficit de 2 dígitos, y esperemos que no sea un augurio ominoso, porque esos 3 países eran Grecia, Irlanda y Portugal, precisamente. Solo en el caso del Estado se había previsto un superávit del 0,82% del PIB, que se transformó en un déficit del 8,56, es decir, 9 puntos del PIB de desviación entre lo previsto y lo ejecutado, lo que debería hacernos reflexionar sobre los procedimientos presupuestarios en nuestro país. Puestas las cuentas en el contexto del año 2009, paso a referirme a las resoluciones a la cuenta general que UPyD ha presentado y han sido aceptadas, aprovechando para comentar que en la comisión mixta sobre el Tribunal de Cuentas impera un espíritu de consenso, que muchas de las resoluciones han sido aceptadas y que, en consecuencia, nosotros vamos a aprobar la cuenta general. Una de las resoluciones aceptadas tiene que ver con el plazo de rendición de cuentas del sector público empresarial y fundacional. Conviene que ese sector público empresarial y fundacional, tan amplio y disperso, cumpla con los plazos legales de rendición de cuentas, cosa que no siempre hacen. También conviene presentar de forma consolidada las cuentas de las administraciones y de ese sector público empresarial y fundacional, y hay un margen de mejora para hacerlo con mayor claridad. Hay aspectos de las cuentas públicas también que requieren mejoras, como es el caso de la información que se proporciona sobre el inventario o de la contabilidad del inmovilizado. Y en otras de nuestras resoluciones se recoge la necesidad de mejorar la gestión de los bienes inmuebles de propiedad pública y de la gestión de la tesorería. Esas son las resoluciones de UPyD incorporadas que quería comentar. Sin embargo, hay otras resoluciones que se han rechazado, y aunque insisto que eso no va a condicionar el sentido de nuestro voto, las voy a recalcar porque creemos sinceramente que habrían supuesto una mejora y las presentaremos nuevamente en el próximo periodo de sesiones. Insisto que estamos hablando de la cuenta general del Estado del año 2009 y evidentemente estamos en el año 2012. Se ha ido mejorando con el paso del tiempo en la elaboración, ya no es el retraso tan grande como en el pasado, pero sigue siendo un retraso muy importante. Creemos que se puede mejorar, que deberíamos estar hablando de las cuentas del 2011, como mínimo del 2010. Para eso vamos a proponer en el futuro, y se nos ha rechazado esta vez, que se acorten esos plazos legales de rendición de cuentas. Esos plazos legales de rendición de cuentas llevan invariables desde el año 1977, desde la Ley General Presupuestaria de 1977. Y en estos 35 años ha habido mejoras importantes en la tecnología.
tendría sentido acortar esos plazos de rendición de cuentas. También el propio tribunal tiene un margen de mejora, de acelerar los procedimientos. El Tribunal de Cuentas Europeos realiza una tarea similar a nuestro Tribunal de Cuentas en un periodo de tiempo mucho más corto. Las cuentas del 2010 están auditadas más o menos unos 9 meses después de la finalización del ejercicio. Y lo mismo sucede con las grandes corporaciones multinacionales. En 6 meses pueden tener sus cuentas auditadas. Creemos, por tanto, que hay un margen de acortamiento de plazos importante en nuestro caso, aún valorando el esfuerzo que ha hecho el Tribunal de Cuentas para ir mejorando con el paso del tiempo. De la misma manera, creemos que el formato de presentación de la Cuenta General del Estado podría mejorarse. Muchos de los señores diputados no habrán visto la Cuenta General, pero es un documento de muchos centenares de páginas, sin gráficos, sin síntesis, y realmente la presentación podría mejorarse para posibilitar una visión más clara de la información ahí contenida. Una de nuestras resoluciones apuntaba también en esa dirección. Volviendo a los entes públicos, porque no solo estamos hablando de las administraciones, sino de los entes estatales, creemos que el Tribunal de Cuentas puede realizar una tarea de evaluación de la eficiencia de esos entes públicos, porque tiene mandato legal para ello. Y esas evaluaciones de la eficiencia de los entes públicos podrían ayudar a la hora de racionalizar el número de entes públicos y guiarlo en función de esas evaluaciones de la eficiencia. Consideramos asimismo que entre la información que esos entes públicos proporcionan, entes de todo tipo, empresas, agencias, consorcios, fundaciones, sería importante que se incluyese información sobre las retribuciones del Consejo de Administración y de la alta dirección, por un principio de transparencia. Para finalizar, en los procedimientos presupuestarios actuales, con las reformas del Gobierno, se da mucha importancia al déficit estructural y a la distinción entre déficit cíclico y déficit estructural. Sin embargo, esta distinción no se utiliza en el documento que ahora discutimos. Creemos que habría que adecuar el formato de estas presentaciones oficiales a la nueva filosofía presupuestaria y presentar dentro de esa cuenta del Estado qué parte del déficit ha sido cíclico, qué parte ha sido estructural, y de la parte cíclica, discrecional, hacer de nuevo una evaluación de la eficiencia de si esas medidas discrecionales que el Gobierno ha tomado estaban justificadas a posteriori desde un punto de vista de la eficiencia económica. Esas son las aportaciones que hemos intentado realizar a la cuenta general. Algunas se han incorporado, otras no. En cualquier caso, valoramos el espíritu de consenso que hay en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, valoramos el esfuerzo del Tribunal de Cuentas, aunque siga habiendo un margen de mejora, y anunciamos nuestro voto positivo.